Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. En esta oportunidad nos hemos trasladado hacia el campo en el interior del distrito de Necochea, en cercanías de Médano Blanco, para entrevistar a un hombre que es productor agropecuario, que ha representado el sector en distintas entidades, que previamente fue un profesional de la medicina e incluso participó circunstancialmente en la actividad política, siendo en su momento candidato a intendente por Recrear. Nos estamos refiriendo a Gastón Fernández Palma, impulsor también en esta zona y en el resto del país de lo que es la siembra directa. De hecho, fue presidente de APRESID, la entidad que nuclea a los productores de este sistema de agricultura. Precisamente este fue el primero de los temas que abordamos en el interior de su establecimiento rural. Mucho se ha hablado sobre la siembra directa, en otras oportunidades Gastón Fernández Palma lo hemos dialogado. Ahora estamos en in situ, acá en el lugar vemos girasol, hemos visto también maíz. En el caso particular del girasol, ¿de qué manera se cultiva haciendo lo que se llama siembra directa? Bueno, el fundamento de la siembra directa, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, es fundamentalmente la no remoción del suelo. Es decir, nosotros hacemos cultivos sin exponer distintos niveles, distintas estructuras del suelo en la superficie. Con eso evitamos la emisión de dióxido de carbono, la emisión de otros gases de efecto invernadero, minimizamos el efecto de las malezas, minimizamos el control con agroinsumos que siempre son de banda verde y tratamos de conseguir lo que se llama ASAP, agricultura sostenible de alta producción. Porque una agricultura sostenible tiene que ser sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Los cultivos de siembra directa de girasol generalmente provienen de rastrojos de residuos de cosecha anterior que son de maíz. Rastrojos abundantes, bituminosos, mucha cantidad, y sobre eso implantamos con una maquinaria más o menos adecuada para eso, con mayores dificultades por supuesto que en una siembra convencional, implantamos el girasol, que es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, por la presencia de las fábricas de aceite, por el puerto de Quequén, que nos permite exportar nuestros productos, tanto harina como aceites hacia el exterior, fundamentalmente a destinos como China. Es un cultivo sumamente interesante porque participa en una cadena desde el productor, el proveedor de agroinsumos, de fertilizantes, el transportista, el acopiador, la fábrica y el exportador. Participa de una cadena de producción de alto valor. Para hacer este girasol, en el cual estamos disponiendo de muy poca cantidad de agua, ¿por qué? Porque no ha llovido, tenemos un déficit de casi 400 milímetros. La raíz del girasol es una raíz alargada que penetra el suelo, es el mejor subsolador, no necesitas herramientas porque te subsola todo. Ahí se produce la absorción a niveles muy bajos de la poca napa que teníamos y se ha logrado un cultivo que, teniendo en cuenta el año, teniendo en cuenta toda la dificultad que tenía, tiene un rinde bastante aceptable, que no es acompañado lamentablemente por el precio en este momento. Veíamos previamente el maíz también, a pesar de esta sequía que se dice que es la más seria de los últimos 60 años, que está sumamente verde y en un tiempo más podrá ser cosechado. Sí, el maíz también pasa por la misma concepto. Nosotros este año hemos dilatado la siembra que habitualmente la hacemos los primeros días de octubre. Mi hijo, que es el técnico, tomó la decisión de llevarlo a la segunda quincena de noviembre. Se llaman maíces de segunda fecha de siembra en primera. Por supuesto que eso te achica el rinde, porque no tenemos la posibilidad de que el rinde se exprese en su máxima expresión, pero también te limita las pérdidas. Claro. Es decir, hay un rango en el cual levantamos el piso del rinde, de la existencia fundamental de la rentabilidad, y bajamos el límite del rendimiento. Sin embargo, yo creo que son maíces con menor cantidad de plantas, que van a tener un rendimiento que va a oscilar desde 6.000 kilos, 7.000 kilos, algún lote tal vez 8.000 kilos. No son los 12, 13 o 14.000 kilos, pero tampoco quedamos totalmente desfasados en cuanto a la sequía. Haciendo siembra directa nos mostrabas y recogías del piso diversos elementos. ¿Qué es lo que vemos ahí en la pantalla? Mira, lo que vas a ver en la pantalla es la cobertura, que era una cobertura de una leguminosa que se llama vicia. Una rama de las plantas, las leguminosas, están incluidas la alfalfa, la soja, por ejemplo, también es una vicia, el trébol es una leguminosa. Esas leguminosas tienen la capacidad, a través de sus raíces, fijar bacterias que
fijan nitrógeno del ambiente, con lo cual tenemos el nitrógeno más barato y menos contaminante. Al contrario, sacamos nitrógeno del ambiente, lo que puede haber en exceso. Lo fijamos en las raíces, que tienen una actividad biológica a través de esas bacterias, y la planta se autoalimenta de ese nitrógeno. Bueno, mucho de lo que hemos sacado ahí, que veíamos que se sacaba con la mano, es el residuo que quedó de esa vicia, que es una leguminosa que estamos usando para generar nitrógeno que va a quedar en el suelo a través de los rizobios, de los nódulos y de los residuos de la planta, y que va a ser utilizada por ese maíz que viste en las mismas condiciones que el fertilizado. Es una forma de ir llevando hacia una agricultura sostenible, ecológicamente aceptable, mínimamente contaminante, teniendo en cuenta que cualquier acción antropogénica es contaminante. Cuando nos ponemos la maquineta eléctrica estamos contaminando, y tratamos de compatibilizar entonces esa agricultura que tenga una buena producción, que tiene que ser sustentable económicamente, con un buen manejo del ambiente. Una de las claves de la siembra directa es la rotación de los cultivos. Sí, nosotros hacemos rotación de cultivo porque la agricultura es continua. Ya no tenemos los esquemas antes, que teníamos 3 años de cultivo, un año que quedaba el rastrojo, es decir, sin cultivo, que se utilizaba para pastoreo de animales, o a mejor una generación de pasturas después de mucho tiempo. Hoy, con la siembra directa, prácticamente no necesitamos hacer todo ese mecanismo de reposición. La siembra directa nos permite mantener la estructura de la materia orgánica del suelo, que incluye la biología, la estructura física, química, el potencial de retención de la napa freática, todo lo que podemos hacer manteniendo a lo largo de los años cultivos. Una cosa es hacer siembra directa, que es un mecanismo continuo, ininterrumpido, que se va haciendo lentamente una mejoría de todas las cualidades físicas y químicas del suelo, y otro es sembrar directamente, que eso es una comodidad. Decimos, este lote, en vez de trabajarlo, le meto así arriba la sembradora porque va a andar. Eso es sembrar directamente. Siembra directa es un proceso que incluye una enorme cantidad de variables, entre los cuales el fundamental es no remoción del suelo. Y antes, con la agricultura tradicional, ¿qué sucedía con el suelo, con la tierra? Porque se usaba el arado, la rastra o varios elementos más. Bueno, los suelos tienen distinta estructura, distinta conformación geológica, distintos nombres que hacen distintas calidades de suelo. Hay suelos arenosos, suelos menos arenosos, suelos arcillosos, suelos que tienen mucha materia orgánica, eso que te mencionaba recién, suelos que tienen poca materia orgánica, suelos livianos, suelos muy frágiles. Por ejemplo, en el norte nosotros tenemos suelos muy frágiles, 1, 1,5, 2 de materia orgánica. Acá en el sudeste, sobre todo en algunas zonas pegadas a la costa, los llamados campos paperos de Pieres, por ejemplo, tienen un alto componente de materia orgánica, llegan hasta 6% de materia orgánica, son suelos riquísimos. Bien. Los cuales, bien manejados, dan una producción siempre razonablemente alta. Cuando nosotros hacemos movimientos mecánicos, toda esa estructura natural que se ha ido formando con los años o que nosotros tratamos de llevarla adelante con la siembra directa se destruye. Se destruye la unión entre las partículas de la tierra, se destruyen todos los elementos biológicos, se muere toda la micro y mesofauna, la microflora, todo lo que son hongos, micetos, actinomicetos, azospirillum, bacterias, es decir, todo el componente vivo del suelo, porque el suelo es un ente vivo, no es una cosa inerte, claro. No es un objeto, no, tiene actividad biológica, tiene vida. Cuando nosotros hacemos los movimientos del suelo, se destruye eso. Eso es muy difícil de explicarle a un hombre que venga de la estructura clásica tradicional del agro. Yo soy uno de ellos, yo vine de la estructura tradicional del agro. Lo que pasa es que yo decía, algo estamos haciendo mal, tenemos que cambiar la cosa. Y ahí fueron mis primeras innovaciones en siembra directa, que después pudimos juntarlas con otros innovadores en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que ha marcado un hito, por supuesto, ¿no? APRESID, de la cual fuiste presidente, Gastón. De la cual fui presidente, APRESID, señor. Y tenemos una regional acá sumamente interesante. Ayer tuvimos una reunión de la regional para el manejo de cultivo de cosecha de girasol, tratando de encontrar los detalles en los cuales minimizamos pérdidas, mejoramos calidad, en un momento en que el precio del girasol se ha bajado sostenidamente. Bueno, han venido los socios de la regional, han venido productores y han venido muchos contratistas y manejantes de máquinas, conductores de máquinas, que son la gente que está a cargo precisamente de esta recolección. ¿Qué conclusión llegaron en esta asamblea de la regional? Bueno, yo le dije, bueno, a ver, califíquenme, no tengan ningún escrúpulo en ponerme un aplauso y la cosa está mal. Y no, la cosa anduvo bien, me pusieron un 7, lo cual es
muy bueno en un cultivo como el girasol, que tiene muchos problemas en la cosecha, porque estás en un delicado equilibrio entre no perder por la parte de atrás de la máquina o por la parte de del cabezal, si es que no está bien regulado, no llevar mucha mercadería sucia, porque eso tiene un descuento, y en este momento los dolarcitos, esos que tenemos oficiales, de 199 pesos, que no tienen nada que ver con los cara grandes de verdad, nosotros no los vemos ni en fotos a eso, es muy importante ese pequeño margen, que entonces es importante en este momento, este año más que nunca, tener una cosecha altamente eficiente. Teniendo en cuenta que hay una sequía muy profunda desde el desconocimiento, la pregunta es, ¿por qué no se aplican sistemas de riego? Bueno, es una buena pregunta y normalmente toda persona que no está vinculada directamente al agro la hace y tiene mucha razón en preguntar, porque quedamos delante del resto de la gente que somos unos tontos o unos pijoteros que no queremos invertir. Para hacer riego y riego bueno, tenés que tener primero lo más importante, el agua. Pero ¿cómo? Si tienen agua abajo, nosotros sacamos agua del pueblo, de los pozos y tenemos agua. Bueno, perfecto, pero no es agua de calidad. Es agua que son aguas de estructura de un pH, que así se llama, duras, que tiene una gran cantidad de nitratos, de sulfatos, que hacen prácticamente imposible para el riego de la planta, que está regada, y para la estructura y la sanidad del suelo. Muchísimos campos donde no se ha tenido la precaución de analizar el agua previamente y que se riegan irresponsablemente, son campos que quedan a veces fuera de producción entre 8 y 10 años, por la estructura dañada de esos elementos que con la irrigación van. Por eso no podemos regar. Si no, el riego sería una cuestión muy simple. ¿Cuánto me cuesta el riego? ¿Cuánto saco de beneficio con el riego? Y lo aplico. Acá no se puede hacer. Algunos campos paperos, por ejemplo, del río Quequén hacia Miramar, hacia Mar del Plata, tienen agua un poquito menos mala. Aclaremos, no es que tienen agua mineral abajo, un poquito menos mala. Deberían hacer, como son las indicaciones del INTA, del CONICET y de todas las instituciones que manejan esto, deberían hacer un riego puntual, cierta lámina de milímetros en determinado momento de la evolución fenológica del cultivo. Si nosotros, porque no nos llueve, le damos al riego, le damos al riego, le damos al riego, no es beneficioso ni para el cultivo de papa en ese caso, ni para el suelo. Hay un desmanejo del uso del agua. Y ese desmanejo del uso del agua no puede ser administrado solamente por el privado. Tiene que haber una acción eficiente del Estado en el control y en las indicaciones para un uso criterioso de ese manejo del agua. Con lo cual nos damos otro punto más en el cual el Estado no sirve ni para eso, porque tiene que controlar, cosa que no lo hace. Veíamos apicultores aquí en el campo, ¿qué están haciendo? Los apicultores tienen un proceso muy importante en el desarrollo del cultivo en general de todas las plantas que necesitan ser polinizadas, pero fundamentalmente en el caso del girasol. En el girasol lo que ves acá de todos estos granitos, estos son todas flores. Cada granito de esto es una flor. Bien. Entonces en el momento que vos lo ves al girasol turgente, casi un cuadro de Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, en ese momento todas esas flores están siendo fecundadas con un proceso de autofecundación. Y nosotros lo que necesitamos es que la abeja cuando viene y pone el piquito chupador, me está polinizando las distintas flores. Son imprescindibles en el desarrollo sostenible. Muchas veces la gente no lo tiene presente porque se ha hecho una cuestión mecánica. Y no es así. Nosotros tenemos apicultores que vienen hace muchísimos años que traen sus colmenas acá en la mayor cantidad de posibles, porque con eso tenemos la mayor cantidad de cultivo de girasol cubierta, hacen su periodo de enriquecimiento de sus colmenas acá durante el verano, y cuando llega esta época, el otoño, que es lo que viste recién de los apicultores que estaban sacando los cajones, alimentando para llevarlos, los llevan de vuelta a otros lugares. Entre esos el sur, fundamentalmente, donde allí cobran el servicio para polinizar los frutales. Así que hay un mutuo beneficio. Es una simbiosis, es una sinergia entre el cultivo, el productor y los apicultores. Es un win-win, ganamos todos. Hacemos la primera pausa y luego continuamos dialogando con Gastón Fernández Palma.
Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado, con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Seguimos dialogando con Gastón Fernández Palma. En esta oportunidad los temas son la actividad agraria, el ámbito de la ruralidad y también la salud. Gastón, siempre te referís a la ruralidad cuando hablas sobre campo. ¿Qué significa la ruralidad? Bueno, yo lo que llamo es el ámbito de la ruralidad, que está en un contexto del ámbito del argentino, del ámbito del desarrollo sostenible. Y ahí podemos hablar del desarrollo sostenible en lo social fundamentalmente, en lo cultural, en lo educativo, en lo productivo, en lo laboral. Nosotros llevamos muchísimos años generando megalópolis. Megalópolis que pueden ser desde la megalópolis clásica de Buenos Aires, con su cono urbano, que es un cono de pobreza y un cono que no genera nada positivo, sin ninguna duda. Y tenemos el ámbito de la ruralidad de los pequeños pueblos. Por ejemplo, para los memoriosos sabemos perfectamente bien que en la década del 60 Necochea tenía más o menos una población con el distrito que rondaba los 60-66.000 habitantes. Hoy yo no sé estadísticamente, no puedo hablar de cifras que no sé, pero todo el mundo me dice que Necochea está superando los 120.000 habitantes. Dentro del esquema es una megalópolis. Un poquito menos, sí. Ponle 100.000, es una megalópolis. Hemos pasado de una ciudad donde la convivencia armoniosa de los distintos estamentos sociales, vascos, dinamarqueses, judíos, árabes, siro-libaneses, italianos, convivían armónicamente y teníamos
un nivel de ocupación laboral, de actividades laborales, de un turismo de tratos medios sociales. Generalmente eran académicos, eran docentes que venían a ver a Necochea, después se fueron. Teníamos el campo que producía, las ovejas que en ese momento daban lana con un enorme portafolio de riqueza. Todo eso ha desaparecido. Y en este momento estamos integrados por una sociedad que no sabe qué es Necochea ni de qué vive Necochea. No sabe que el PBI de Necochea, el 78% depende de la comunidad agroalimentaria en sus distintos estamentos, logística, transporte, acopio, producción misma, mal llamada producción primaria. Esa gente llega, ve la playa, ve qué lindo que es, se queda, usurpa, ocupa lo que pueda hacer y en una esquina está limpiando vidrio. Esa es la inversión que estamos haciendo con el flujo migratorio a Necochea. Al contrario, durante los 70, en la época de violencia en Buenos Aires, mucha gente de Buenos Aires que estaba en los sectores de la producción vino a Necochea, hizo una inmigración en sentido inverso. Se generaron muchas posibilidades de desarrollo, hay un cuerpo social bastante amplio, los colegios funcionaban a full, las clínicas funcionaban a full, esa gente se volvió a ir. ¿Por qué? Porque Necochea ya no le brinda esa característica de lugar chico donde todos nos conocemos, donde hay confianza, donde hay seguridad y donde hay trabajo. Cuando yo hablo de recrear la ruralidad, me estoy refiriendo precisamente a eso. Necesitamos volcar gente que está en Buenos Aires apiñada, o en las megalópolis, apiñada hacia lugares chicos, que den bienestar de vida, el welfare que dicen los ingleses. Bienestar de vida, ¿qué significa? Que un jubilado que en Buenos Aires gana, gracias a los distintos gobiernos, una miseria, esa misma miseria hecha en un pueblo chico, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en esta zona, llámalo San Agustín, llámalo Clará, llámalo lo que sea, va a tener una casita igual de modesta que la que tiene en ese lugar, pero va a tener un espacio para tener una quinta, para tener un gallinero, para tener mejor calidad de vida y para estar medianamente más seguro que lo que está en Buenos Aires, donde es presa de los delincuentes. ¿Y no se necesita para eso un cambio cultural? Se necesita un cambio estructural y cultural. ¿Cuál es el cambio estructural? No podés traer gente si no le das lo básico. Lo básico que es, primero, cloacas, agua corriente, un servicio sanitario aunque sea mínimo, porque no pretendemos tener la clínica Mayo en el campo, pero un servicio sanitario mínimo, una posta sanitaria donde se pueda concurrir por una urgencia, escuelas para que el matrimonio joven que quiere tener un trabajo en el campo, hacer un trabajo mejor remunerado, más eficiente y que tenga la familia al lado, tenga una escuela, no como ahora que los campos están despoblados de gente joven, porque un matrimonio joven no puede traer un chico. Yo antes tenía un matrimonio acá con chicos, ahora no tengo porque la escuela del balneario de Los Ángeles no está más. Entonces, si no tenemos un camino discreto, una posta sanitaria, una escuela que funcione siempre, los servicios básicos, no estoy hablando de lujo, cloaca, agua corriente, no podemos recrear esa realidad que es imprescindible para que salgamos de esta encerrona maldita que es ese exceso de población apiñada sin trabajo y lleno de los problemas que tiene la sociedad actual en las megalópolis. Eso es recrear la ruralidad. Recrear la ruralidad significa que todo el mundo puede tener internet, que puede tener teléfono, que pueda tener teléfonos que funcionen, que pueda tener un transporte que es seguro, que el colectivo llega a tal hora y lo lleva a tal lugar, que tienen colegios, que tienen escuelas. ¿Escuelas para qué? No para que estudien música solamente o para que estudien de que Belgrano creó la bandera y que San Martín cruzó los Andes, sino que tengan salida laboral posterior. La salida laboral posterior en un pueblo rural es que un chico que se perfecciona, que aprende computación, que tiene buenos conceptos de matemática, que tiene buenos conceptos de educación técnica, va a salir, si no quiere ir a la universidad, si puede ir a la universidad mejor, pero si no quiere, va a tener una salida laboral en el campo mucho más interesante, porque es un hombre al cual vos le vas a entregar una maquinaria que vale 100, 200, $1000 con una computadora que el chico la va a manejar mejor que vos. Va a tener trabajo, un trabajo digno, un salario que sea adecuado, un nivel de vida acotado, por supuesto, pero de mucha mejor calidad que la que tiene en este momento. Hoy el poblador del trabajador rural es un trabajador que se va del campo. ¿Por qué? Porque en el pueblo tiene el teléfono, tiene los amigos, tiene las reuniones, tiene la birra, tiene esto, tiene este otro, y en el campo esas cosas no las tiene. No tiene ni colegio ni tiene universidad. Yo creo que eso es recrear la ruralidad. Ese es el objetivo político más importante. Desde los presuntos Che Guevara como Grabois,
que va a sembrar perejiles debajo de un eucalipto, en una toma histriónica, hasta aquel que diga, no, tenemos que desarrollar una economía capitalista que le permita a la general tener una evolución social ascendente. Cualquiera de los esquemas requiere poblar el campo. Nuestra principal actividad desde el siglo pasado, desde el anterior, ha sido el campo. No veo que haya cambiado. Las exportaciones agrícolas son las que mueven el país. Bueno, démosle valor agregado, démosle calidad de vida a la gente que trabaja en ello y recreemos esa ruralidad a la que yo me refiero. Gastón, hablando de campo, ¿cómo pasaste de ser un médico otorrinolaringólogo, un profesional de la medicina, a ser un productor agropecuario? Porque hay una cosa que se llama pasión por lo que se hace. Yo he tenido pasión por lo que he hecho. Si lo he hecho bien, regular o mal, serán los posteriores generaciones las que me juzguen. Mal no de haber hecho porque no entré nunca dentro de una denuncia de ningún tipo. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta la medicina, la ejercí intensamente, me especialicé con los mejores y traté de actualizarme permanentemente. Y me gusta el campo. Me gusta el campo como medio de vida, me gusta el campo como estructura social, como estructura familiar, como desarrollo, como emprendimiento creativo. No me ha costado para nada hacer las dos cosas. Por supuesto, cuando ejercía la medicina, con menos intensidad en cuanto a permanencia en el campo que lo que tengo ahora, que soy un retirado, soy un jubilado, soy un pasivo. Entonces, este momento en el campo me permite hacer muchas cosas que en ese momento no podía. Pero no me costó absolutamente nada y no creo que sea incompatible. Y no voy a entrar en la vertiente de decir, no, porque si haces dos cosas y no las haces a las dos, haces mal alguna. Gracias a Dios no hice mal ninguna. Fui de los médicos que más trabajó en Necochea, el que menos problemas de cualquier tipo tuvo y el que tuvo un desarrollo intenso en cuanto a la actividad profesional. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo ves a la salud en Necochea en principio? Bueno, la salud de Necochea, yo ya he hecho algunos artículos, después te los voy a hacer llegar. Los colegas a mí me dan mucha tristeza. Tristeza por cómo se forman, tristeza por cómo se desarrollan, tristeza por el medio cómo tienen que trabajar. Pero hay una imagen que era un dibujo de Quino, que es ejemplificadora. En un dibujo Quino, que eran 6-7 cuadros, ponía una madre desesperada con un chiquito en fiebre, con una bolsa de agua, de hielo arriba de la cabeza y con el termómetro que estallaba. Entonces llamaban por teléfono al médico. Cuando el médico tocaba la puerta y abría la puerta, veían un ángel que venía con una espada flamígera, un ángel, y entraba a ver al chico. Le tocaba la cabeza al chico, indicaba la receta y todo. Entonces todos los padres estaban hechizados. Cuando el médico se iba y en la puerta le daba la factura, se transformaba en un demonio. Era la imagen de un diablo de Belcebú. Esa es la realidad. La gente cree que el médico, con el famoso juramento hipocrático, que ya ni siquiera se hace, tiene que ser un sacrificado que tiene que vivir sin plata, sin pasiones, sin factores humanos, sin matrimonio, sin vacaciones, sin diversiones, sin el auto que lo tiene cualquiera, sin tener posibilidad de educar a sus hijos, etcétera, etcétera. O no, lo que él quiera. Bueno, para hacer eso, el médico tiene que estar bien formado, bien preparado. Hoy preparar un médico debe ser muy caro. Mandarlo a estudiar, mandarlo a prepararse. ¿Quién se lo paga? Nadie. Entonces, el tipo tiene que salir de una guardia a otra corriendo con la caja en un colectivo para tratar de cubrir un puestito para llegar a fin de mes pagando lo poco que tiene viviendo en un departamento de mala muerte. Entonces, el ser humano, el hombre es primero que nada, un hombre, una mujer, es un ser humano con las mismas necesidades que tenemos todos. No hay que darle ni más ni menos, pero tiene que tener cubiertas sus necesidades. Tiene que estar bien preparado, no lo está. Tiene que estar bien pago, no lo está. Tiene que tener un lugar de trabajo adecuado, no lo tiene. Ni en el sector público ni en el sector privado. El sector privado haciendo lo que puede, la pobre Clínica Cruz Azul sobreviviendo con mucho esfuerzo. La clínica regional, lamentablemente, entre el PAMI y algunos errores de administración y todas las circunstancias que pasaron, desapareció. Entonces creo que la medicina está mal. Está tan mal como está en Mar del Plata, está tan mal como está en Buenos Aires, está tan mal como está en la Argentina. Es la ley del gallinero que te comenté en alguna oportunidad. Voy a decir una palabra que no corresponde a lo mejor. El de arriba lo caga el de abajo. El de Necochea el de Lobería se viene a Necochea, buscando algo mejor. El de Necochea se va a Mar del Plata buscando algo mejor. El de Mar del Plata se va a Buenos Aires si puede buscando algo mejor. Y si el tipo tiene guita, se va a Estados Unidos buscando algo mejor. Esa es la realidad. Está mal todo el sistema de salud, está mal el sistema de salud. Tiene mucha importancia la tecnología, la aplicación. ¿Esto ha encarecido el ejercicio de la medicina? Yo creo que sí, y ahí hay culpas compartidas.
Hoy llega un paciente del PAMI, que es un pobre tipo que lo tienen maltratado, mientras la jefa del PAMI cobra fortuna, el tipo tiene que pedir un turno de 3-4 meses. Llega porque le duele el pie y a los 2 minutos le está pidiendo al médico resonancia magnética, tomografía computada, análisis específicos y toda la parafernalia que cuesta mucha plata. El médico no la tiene, el PAMI no se la va a dar y terminamos en los médicos equipistas. Alguien tiene que salvarse con un equipo. ¿Yo qué hago? Mira, yo hago electromiografía conectada al ojo derecho para ver el parpadeo. ¿Qué significa eso? Que el tipo miró en el librito de arancel y dice, esto vale tantos galenos, tantos pesos, me tengo que comprar uno, con esto voy a vivir. Entonces le quiere hacer el mismo estudio, aunque el tipo venga con un ataque de caspa. Ahora, esa aparatología mal usada termina en altísimos costos y en una pésima medicina, porque el médico ha olvidado lo que es la semiología, el estudio pormenorizado con la observación, el interrogatorio, el examen básico del paciente. Al paciente hay que tocarlo, hay que escucharlo, hay que tomarle todas las medidas, hay que tomar el pulso, no poner el aparatito para que le dé el nivel de saturación. Eso se llama semiología y hoy ya no hay. ¿Se usa menos el estetoscopio? No se usa nada el estetoscopio, te diría. Lo usa algún cardiólogo o si no lo usan los chicos que son estudiantes de medicina que van al bar del frente con el equipo de médico, con el pijama y con el estetoscopio colgado, porque eso es una forma de mostrarse. Se usa poco el estetoscopio, se usa poco la semiología, se usa poco el examen clínico, hay un exceso de derivaciones, no hay médicos clínicos formados. El médico clínico cuando viene hace una cadena de otros médicos que van a participar. El especialista en esto, el especialista en esto, el especialista en esto, el especialista en esto. Todos lo atienden como pueden, bien regular o mal, generalmente regular. Y eso le cuesta a los servicios sociales privados una fortuna. Y el Estado no está en condiciones ni en los hospitales provinciales, ni municipales, ni nacionales de poder solventarlo. El ejemplo del hospital municipal es patético. Nosotros nos fuimos del hospital municipal donde atendíamos yo sin sueldo y mi hermano con un sueldo miserable. Operábamos con nuestro propio instrumental y trabajamos todo el día. ¿Cuándo nos fuimos? Cuando hicieron la municipalización para desarrollar la carrera médica hospitalaria, que yo siempre dije la carrera médica inhospitalaria. Entonces en ese momento los médicos tenían que estar de tal hora a tal hora, de lunes a sábado, etcétera, etcétera. Nunca lo hicieron. Se mandaban a mudar, llegaban firmados y se iban. Ahora están haciendo esfuerzos desesperados para que le provincialicen, porque no le da al municipio para mantenerlo. Forma parte del esquema perverso en el cual nos han metido los últimos 70 años. Precisamente el municipio destina prácticamente el 40% de su presupuesto en salud. Yo no sé exactamente, vos tenés esa cifra, yo no la tengo, pero sé que dedica mucho. También te puedo decir, y lo sé con conocimiento, de que muchas veces los recursos no son bien utilizados. No voy a juzgar a nadie, ni ningún gobierno en particular, no, yo creo que todo es lo mismo. Yo creo que el Estado municipal tiene que priorizar 3 cosas: salud, educación y seguridad en el ámbito que le toque. No vamos a pretender que haga combate contra el narcoestado porque es un delito federal. No vamos a pretender que las escuelas que derivan de la municipalidad, que no sé cuántas son en este momento, tengan los mejores niveles de un colegio privado de Buenos Aires. Tampoco vamos a pretender que la salud sea lo mejor que tengamos comparado con otros lugares. Pero sí te puedo decir que el municipio tiene que destinar sus recursos a esas actividades. Yo prefiero, y me duele, y si fuera candidato perdería muchos votos, prefiero darle el pasaje para un paciente oncológico bien atendido que darle el pasaje porque el chico juega bien a la pelota y tiene que ir a un campeonato pirulo. El Estado no está para eso. Y en cuanto a la salud, ¿por qué Necochea no tiene servicio privado como es necesario? Pregunta, porque todo depende del mercado. Cuando vos vas a Mar del Plata te encontrás que el mercado está muy dividido porque hay gente de distintos niveles económicos. Entonces vas a tener gente que va a tener una prepaga del nivel más alto, gente que tiene una prepaga no tan buena, pero de un nivel intermedio, y gente que por ahí tiene una obra social. Necochea, y es doloroso decirlo, es un lugar pobre. ¿Escuchaste? Pobre. Y el día que asumamos que somos pobres, recién vamos a salir. Si las 2 principales obras sociales o concentradoras de algún tipo de la salud de Necochea son PAMI y IOMA, estamos en el horno. Y si la actividad de los empleados rurales es UATRE, también están en el horno. No tienen ningún servicio, nunca saben qué pasó con los aportes que hacemos, tanto los empleados
como los patrones. Nunca sabemos. Yo no digo que se lo roben, estará mal administrado. Entonces, depende del mercado. Vos querés tener una clínica que tenga habitaciones con baño privado, tenés que tener una clínica que tenga un baño como la gente, querés tener una clínica que tenga un quirófano de primera, una sala de neonatología, terapia intensiva, etcétera, etcétera. Con 2 efectores de salud como PAMI y OMA que te pagan mal, tarde y nunca, no hay posibilidad de tener una actividad privada. Como dijimos al hacer la presentación de este programa, el doctor Gastón Fernández Palma no solamente ejerció la medicina como otorrinolaringólogo, sino que también actualmente lo sigue siendo, incursionó en la producción agropecuaria y además lo hizo en la actividad política oportunamente como candidato a intendente. Sobre este último tema, sobre la política y sobre su visión del país, de esta manera dialogamos con Fernández Palma. Gastón, ¿cómo fue tu paso por la política en su momento que participaste? Incluso fuiste candidato a intendente del distrito de Necochea. Sí, sí. Fue un paso circunstancial. No me he involucrado demasiado en la política. Eso fue una reacción emotiva. Estaba tan harto de ver todas las cosas como estaban mal. Tenía familiares directos que me estaban yendo porque no tenían perspectivas acá en el país. Yo veía que la producción se iba al demonio. Y bueno, entré con un grupo de buenas personas, de gente muy capaz, muy decente. Tuvimos muy buenos concejales, muy buena gente que trabajó con nosotros. Entré en un partido político que de político tenía muy poco, era un partido fundamentalmente técnico. Porque yo creo que las municipalidades, en el ámbito que nosotros nos presentamos, son ambientes técnicos. Un buen intendente es un buen administrador. Es el hombre que, como en tu casa, no gasta más de lo que le ingresa. Y que en la casa, como buen ama de casa, prioriza lo importante. Si hoy no tenés para comprar mermelada, porque tenés que mandar a tu chico a la escuela y comprarle un cuaderno, bueno, le comprás el cuaderno. Es decir, gastar bien lo poco que se recaude. Y generar ámbitos donde la inversión, que es la que genera los empleos, pueda tener un ámbito amigable. Bueno, nosotros hicimos una presentación política en aquel momento, una plataforma de Recrear en el 2003, con todo escrito, un proyecto. Y la gente, muchos lo votaron. Es más, te digo, esto me cuesta un dolor muchas veces con mis amigos radicales. Yo creo que les gané la elección. Me la robaron. Ah, pero no se hizo robar. Bueno, me trucaron. Me caminaron. Porque hay lugares absurdos donde yo no tuve ningún voto. Así que imagínate, perder por 1000 votos y sabiendo que te robaron más de 1000, pues no tenemos experiencia en política. Tenemos un proyecto, un programa a trabajar absolutamente desligado de la política. Era un proyecto técnico. Yo creo que un intendente está para eso, para un proyecto técnico, no para estar en el acto que se trate, si es un acto político o un acto ideológico. No me interesa. Yo sé que tengo que administrar este recurso y con este recurso tengo que pagar sueldos, no tengo que incorporar más gente, tengo que mantener un hospital, que fue un gran error municipalizarlo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, y tenemos que mantener una estructura de la ciudad y del distrito. Eso hoy sigue teniendo la misma vigencia. Creo que no se puede gastar en lo que no corresponde, se debe recaudar lo que corresponde, se debe ser muy modesto en la administración de esos recursos. Y si la administración de esos recursos lo más visible son los sueldos. Los sueldos de los empleados públicos son excesivamente altos. Pero de acuerdo a la inflación corresponden, sí. A lo mejor de acuerdo a la inflación le correspondería más todavía. Pero no está el horno para bollos. Cuando vos mirás que la población está pasando un mal momento, tenés que dar ejemplos aleccionadores, humildad. Para eso, por supuesto que hay que tener gente que esté capacitada y que sirva a las instituciones, no que se sirva de las instituciones. No es el paso por el municipio un lugar para ganar un buen sueldo durante unos años y después jubilarse, si se está de edad de jubilarse, con el mejor sueldo de los últimos años. Es un acto de sacrificio, es un acto de ofrenda hacia la sociedad, un acto en el que uno, que a la sociedad le debe mucho, uno tiene que devolverle a la sociedad parte de eso. No lo veo. Tampoco veo meritocracia. Meritocracia significa que a mí no me podés poner en el puesto si yo no sé, por más que sea tu hijo, tu sobrino, tu amigo, tu compañero, tu camarada, tu correligionario. No, busca el mejor, aunque tenga la ideología religiosa, política más alejada de la tuya.
que sea el más competente, el que demuestre por antecedentes y por mérito. Y el último ejemplo que yo siempre saco es que no se puede poner a administrar la empresa más importante de Necochea, que es el municipio, para bien o para mal, porque genere los recursos, porque se los manda a la provincia, que a la vez se los roba a otro. No pasa por eso, pasa porque la empresa más importante tiene que ser administrado por un técnico eficiente, un hombre que provenga de la actividad privada, que sepa lo que es dolor de cabeza para pagar los sueldos, que sepa lo que es dolor de cabeza para pagarle a la AFIP, que sepa lo que es dolor de cabeza para hacer los aportes previsionales, que sepa lo que es gastar en obra social, etcétera, etcétera. Que tenga juicios laborales, que se coma juicios laborales injustos, donde va a perder recontraputeando porque no le corresponde. Ese hombre, si decide hacerse cargo del municipio y manejarlo, lo va a manejar bien porque tiene expertise. Todos los otros, vos los analizás, ninguno tuvo experiencia, todo su empleado. Pero necesita votos para poder llegar a ser intendente. Bueno, eso depende de la sociedad. Los dirigentes políticos que tenemos no nacen de un huevo, nacen del seno de la sociedad. Es una sociedad concupiscente, complaciente, cómoda y sin ninguna convicción. ¿Y por qué te lo digo? Porque todo podés hacer el ajuste si está la mía. Si no está la mía, no me hagas ningún ajuste. Entonces, no hay que asombrarse, la gente vota esto. Y hace 70 años que sigue votando esto. Hasta los militares, cuando estaban en el gobierno, hacían esto. Entonces, si queremos que sigamos en los errores, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Cuando decís esto, ¿a qué te referís? Me refiero a demagogia, populismo, corporativismo, prebendas, falta de meritocracia, falta de concursabilidad, falta de antecedentes. ¿Te parece poco? No, no es poco. Estamos en 2023, un año electoral. ¿Qué perspectiva ves para el país? Yo veo unas perspectivas muy malas. ¿Por qué? Porque los que están en la vereda del frente, los que están del otro lado de esta grieta, que la grieta existe, es una grieta ética, moral, tampoco han presentado proyectos y planes en los cuales uno pueda leerlos y decirlo, esto lo voy a votar porque este hombre dice esto, que lo va a cumplir, dice esto, que lo va a cumplir. Hasta ahora son declamaciones, peleas de conventillo, que yo soy más duro, que vos sos menos duro, que yo soy halcón, que vos sos paloma, que yo soy esto, que yo soy este otro, que el otro es un loco, que el otro es libertario. No, dame un programa escrito que lo podamos leer y analizar. Y si yo vote ese programa escrito que vos me diste y yo lo analicé, y si ese voto está refrendado, porque lo ha dicho previamente a las elecciones, por el 70% de las poblaciones, vamos a tener una salida. Porque el que suba no puede prometer dulce de leche. Va a tener que hacer como Churchill, para la mala palabra para los argentinos, con sangre, sudor y lágrima, que tiene que ser equitativa y la tienen que pagar todos por parte igual. Yo no quiero privilegios para nadie. Tenemos que hacer reformas importantes, reformas laborales, reformas de justicia, reformas... Hay que poner un enorme candado en la municipalidad. Yo siempre digo lo mismo, el candado más lindo en la puerta de la municipalidad. ¿Y por qué? Porque no tiene que entrar nadie. Ni político, ni nada. Y el que entre porque sea estrictamente indispensable tiene que entrar por concurso de antecedente de oposición. No porque es compañero del partido, correligionario o amigo, el hijo de fulano o la hija de mengana. Concurso. Esa es la forma. Yo creo que en ese esquema, te diría, en 40 o 50 años vamos a salir. Si no hacemos ese esquema, más de lo mismo. Esa es tu visión a los 82 años. A los 82 años. Y sin ninguna ambición política, obviamente. Mi única ambición política es sentarme al mediodía a comer con mi señor. Para finalizar, estás viviendo en el campo hace un tiempo. Vivo en el campo hace exactamente 2 años. Y muy difícil que vuelva a la civilización. Estoy muy conforme, hago una vida de trabajo, porque trabajo, me levanto muy temprano, 6 de la mañana, como todo viejo al cohete, pero me levanto, trabajo, hago las cosas que puedo hacer, sigo toda mi actividad durante el día, a la noche cenamos temprano con mi señora, converso con mis empleados, reniego un poco y voy a dormir. Y voy a Necochea solamente para hacer alguna diligencia, o visitar a mi hermano o a los familiares. Vienen mis hijos, vienen mis nietos. Acá si no estuviera mi hijo Eduardo, estoy listo, porque él maneja todo. ¿Pero disfrutás del campo? Disfruto enormemente del campo. La soledad es algo increíble. La soledad es increíble. Sentarse en la galería a las 7 de la tarde, sin un ruido nada más que los pájaros o alguna vaca o algún ruidito de ese tipo, es una maravilla. No tener que ir por la calle 26, que es una, como dicen los AC/DC, autopista al infierno, highway to hell. O por la 91, donde los émules de Fangio corren con sus jeeps, con la bandera flameando como si fueran el zorro del desierto, a 90 kilómetros por hora tirando tierra,
pero con un tubo de gas subsidiado atrás, es un placer no verlos. Muchas gracias, Gastón. No, gracias a ustedes por haber venido. Un placer. Hacemos la segunda y última pausa. Ya volvemos. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. El ciudadano no solamente estuvo presente en el campo, sino también lo está en la ribera del río Quequén, exactamente en el astillero Aloncar, donde acaba de ser botado un buque que va a trabajar en Rawson, contratado este astillero por un empresario del sur del país. Natanael II es el nombre de esta embarcación que acaba de ser botada este sábado aquí en la ribera del río Quequén. Hugo Bregoso, ¿qué sensación tenés tras haberse botado un nuevo barco aquí en el astillero Aloncar? Y ahora que el barco ya está en el agua y que está flotando, una paz y tranquilidad, quieras o no, si bien es algo que está planificado y vos tenés casi certeza, pero bueno, todo tiene que salir de acuerdo a lo programado y bueno, es darle vida a un montón de chapa y fierros, que bueno, no deja de tener una parte emocionante y bueno, creo que en algún aspecto hemos crecido nosotros y podemos tener la amabilidad y la entereza de compartir estos eventos con toda la sociedad, que me parece que es interesante. Así que bueno, contento por ese lado y bueno, dando siempre un pasito más. Así que bueno, contento y más que nada que pase en Necochea, por sobre todas las cosas, nos agrada mucho.
¿Qué características tiene la embarcación que acaba de botarse? Esta es una embarcación que va a operar en el puerto de Rawson. Ahí en el puerto de Rawson hay una actividad de pesca artesanal, que son barcos hasta 10 metros de eslora o largo y que se dedican a la pesca de langostino, una actividad muy rentable. Y bueno, es interesante que a la distancia Necochea pueda verse beneficiada por una economía regional que está en otra provincia y que nosotros podemos ser partícipes de la cadena de valor. Así que creo que tenemos que, tanto los empresarios como los funcionarios, tenemos que ser muy cautos y en poder no ser miserables y pensar de que entre las provincias hay que pelearse y de quién es el recurso, sino compartir entre todos y cada uno tener una tajada de lo que es la prosperidad económica del recurso que es el langostino. Bueno, que obviamente Rawson pesca y procesa, nosotros construimos y bueno, así que bueno, esa es la visión que tengo y bueno, obviamente que la armadora haya confiado en nosotros, creo que a la comunidad de Necochea, a él le debemos todo, porque bueno, realmente es un desafío que él haber hecho ese emprendimiento y que lo haya hecho acá, creo que es. Vos pensá, Hugo, que hace muchos años que la actividad, el astillero estaba parado y hace relativamente poco que nos pusimos en funcionamiento, 4 años, así que es una apuesta que se jugó y bueno, le agradezco mucho a ese armador. Y vemos que hay otras embarcaciones que se están o construyendo o reparando. Sí, de este barco era una serie de 3, que ahora votamos 2 y queda uno más que calculo yo que dentro de un mes y medio lo votaremos. Y después, bueno, sí, hay un barco que está a mi derecha, acá a mi espalda, es un barco una obra muy grande, porque el barco se cortó y se alargó, es una obra de gran envergadura, bueno, son reparaciones que, bueno, obviamente le dan a esta cadena de valor cierta continuidad y, bueno, y estamos muy esperanzados en este nuevo proyecto de ampliar la capacidad con un nuevo sistema de izado, ¿no? Como este sistema es un nuevo sistema que nos va a permitir levantar barcos de mayor porte. ¿Qué cantidad de personas hoy por hoy trabajan en esta planta industrial? Y en forma directa acá somos más o menos en un promedio 120, entre 90 y 120 de acuerdo al flujo de trabajo. Después en pleno invierno que arranca la zafra del langostino merma un poco, pero bueno, estamos obviamente volcándonos a la construcción nueva para poder mantener el plantel, porque nosotros tenemos personal propio y contratados. Y después, bueno, nosotros trabajamos mucho con las industrias local que nos asisten con autopartes, que estamos fomentando para poder armar dentro de lo que es la comunidad de Necochea una verdadera industria naval, no nosotros trayendo piezas, sino formando, capacitando a las industrias que son las que trabajan al cereal, para que aprendan a trabajar en lo que es la industria naval y así compartimos con ellos. Y bueno, creo que hay una gran expectativa en eso y bueno, tenemos muy buena relación con todos los contratistas y sobre todo con los proveedores, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Claudio Manríquez, este buque Natanael II que acaba de ser votado, ¿qué características tiene? Es un barco artesanal de 998, pesca de arrastre y bueno, es un proyecto nuevo que hemos concluido con la familia. ¿Esto va a ser utilizado en el sur del país? ¿En qué lugar y con qué fin? Esto está preparado para Puerto Rawson, que es al sur, y nosotros lo que siempre pescamos allá es langostino. Así que esas son las intenciones y la mira de poder trabajar con lo que es langostino. ¿Por qué encargó la construcción de esta embarcación al astillero Aloncar? Por los diseños y el compromiso que toma Hugo. Lo dije de un principio, la verdad que si bien yo he hecho otro barco en el sur y cuando vine a ver a Hugo me dijo que sí enseguida, decidimos hacerlo acá. Incluso por compañerismo de Necochea con Rawson, hay mucha gente de Necochea que actualmente vive en Rawson, trabajan en Rawson y bueno, la idea es compartir un poco mano de obra y trabajo. ¿Usted tenía conocimiento de Hugo Bregoso, del astillero? Sí, ya tenía conocimiento a través de otros colegas en la pesca que
que ya se viene hablando mucho de este astillero, así que esa era la idea de poder hacer algo serio, lo cual Hugo lo hizo. ¿Cómo está la industria de la pesca actualmente? No, allá en Rawson la verdad que este año ha sido muy bueno, gracias a los cierres y veda que por ahí uno rezonga, pero la verdad que se mantiene muy bien lo que es la captura del langostín. En su caso personal, aparte de esta embarcación, ¿tiene otras trabajando en la actualidad? Sí, yo actualmente tengo un barco que se llama Natanael 1, va a ser reemplazado por este barco. Este barco reemplaza al Natanael 1 con la misma habilitación del otro barco. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, siempre por Somos a través de Flow, los días miércoles a las 23:30, los jueves a la hora 11 y los sábados a las 18. También nos pueden ver a través de YouTube y además en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. Hasta la semana que viene.